Ok, familia, ¿cómo están? Muy buenas noches. No sé si logran escucharme ahí. Bueno, buenas noches del lado de Israel. Para ustedes allí es hora de la tarde. Aquí exactamente estamos en las 22:38. Ya debería estar durmiendo, horario de protección al menor. Eh, pero de verdad es una alegría, un privilegio poder compartir con ustedes este tiempito que vamos a estar aquí. Eh, y agradecido siempre a la gente de COICOM por esta oportunidad que nos dan de poder compartir acerca de Israel y acerca de concretamente este tema tan fascinante, ¿no? Que es el tema de Israel. Permítame que me presento así bien rapidito porque tenemos mucho por hablar. Mi nombre es Eduardo Yosef. Vivo en Israel, ahora estoy en la ciudad de Beersheba, no sé si ustedes conocen esa ciudad, es aproximadamente 1 hora de la ciudad de Jerusalén, en la zona sur, y si ustedes miran el mapita del Estado de Israel, lo van a encontrar casi en el punto céntrico, a pesar de que no se lo conoce como centro, pero estamos ahí en la parte del centro, en la capital de la zona sur de Israel. Como escuchan mi acento, nací en Argentina y hace 20 años que el Señor me trajo para este lado del mundo. Aquí estoy juntamente con mi esposa, con quien hemos venido hace 20 años atrás, y aquí nos han nacido tres hijos, y estamos a cargo en Israel de varios proyectos que estamos levantando, trabajando en conjunto con otros ministerios. Y hasta antes del coronavirus, antes de que esta pandemia nos haya afectado a todos a nivel global, desde el mes de marzo, que aquí nos cerraron el aeropuerto, 13 de marzo exactamente, nos cerraron el aeropuerto, hasta el día de hoy tenemos el aeropuerto cerrado, no podemos no movernos en ningún lado. No sé cómo ustedes están en los países de ustedes, pero aquí Israel está atravesando un periodo bastante especial con todo esto de la pandemia. Así que aquí estamos y esto todo esto del modo virtual creo que nos ha acercado incluso mucho más de lo que eh, en otro momento podíamos haber imaginado. Hoy en día nosotros, por medio de este modo virtual, estamos compartiendo con muchísima gente en diferentes partes del mundo y gente que en su momento tenía su deseo de poder venir, visitar Israel, pero hoy en día, bueno, en su momento no lo pudo hacer por un tema de finanzas, costos altos, y nosotros teníamos que viajar a veces como para tratar de llevar a Israel, pero hoy en día creo que es un gran privilegio para muchos el hecho de poder estar en la sala de la casa y trasladarse a Israel y poder escuchar, y independientemente de Israel, creo que están aprendiendo de o lo que está sucediendo en otros países. El tema que nos tocó compartir hoy es acerca de Israel hoy y el contexto de esta nación en el resto de las naciones del mundo conforme a las escrituras, es decir, cómo nosotros podemos interpretar Israel hoy como nación. Yo estoy representando a uno de nuestros ministerios llamado Voces de Israel, y el objetivo del ministerio es poder escuchar la voz de Dios para poder entender lo que el Señor está haciendo en este tiempo y a su vez poder conectar la iglesia global con Israel. Hemos entendido durante todo este periodo que hay una desconexión muy grande entre Israel y las naciones, y todo este tipo de desconexión ha generado mucha confusión con el tema de Israel. Hoy en día hay muchísimas voces que se están escuchando por allí en diferentes partes del mundo, y la gente está como bastante confusa, que no logra entender un poquito lo que pasa con el tema de Israel concretamente. Una de las cosas que a veces nosotros nos preguntamos y mucha gente se pregunta es ¿por qué Israel es importante? Y más que nada, yo veo a algunos de ustedes que están del otro lado de la cámara y les veo que tienen menos de 30 años. Puedo verles así al menos con el rostro, y me sorprende y de verdad me alegra verles a ustedes jóvenes interesarse por este tema, por el tema de Israel, porque hoy en día
es muy extraño ver gente joven que se interese por el tema de Israel. Y es bien importante que ustedes puedan estar aprendiendo y sabiendo acerca de este tema, acerca de Israel como nación y acerca de Israel en la importancia en el entorno para con las naciones del resto de la tierra, porque Dios no terminó con esta nación. Y eso lo vamos a ver en el correr del tiempo que vamos a estar ahora juntos. Es decir, la pregunta es, ¿por qué Israel es importante? Y si verdaderamente Israel es importante para Dios. Porque mucha gente piensa que Israel lo fue, pero lo fue en el periodo del Antiguo Testamento. Y en realidad ese periodo del Antiguo Testamento como que ya terminó. A partir de ahora es el Nuevo Testamento y lo importante es el Nuevo Testamento. De hecho, estos días hemos tenido pláticas con muchas personas que nos decían, no, pero el Antiguo Testamento es historia, es parte de la historia, es parte de lo que pasó con el pueblo de Israel, lo que sucedió en aquella geografía, lo que pasó con el Dios antiguo, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces comienza todo este tipo de preguntas en la gente y que se genera una confusión. Y hoy en día hay un interés por la gente de querer aprender más acerca de Israel. Y tristemente, como dije en un momento, hay tantas voces hoy que se escuchan acerca del tema de Israel, pero se genera tanta confusión también. Es que para entender el Israel de hoy es importante también poder entender la cultura y poder entender el pensamiento de la gente que vive en este territorio, la gente que vive en esta nación. La Biblia nos dice que ellos son un pueblo de duro cerviz y así tal cual como nos dice las Escrituras, es el pueblo de hoy en día. Y también se nos habla acerca de que Dios tiene un propósito de manera permanente con la nación de Israel. Por ejemplo, hay que entender que Israel y el pueblo judío juegan un papel central en la historia de la redención. Es decir, de la redención de Dios para con el mundo. Hay tristemente muchas personas, incluido el liderazgo en general, que no logran comprender cómo ellos, es decir, cómo la gente que no vive en este territorio encaja en este tipo de narrativa. Es decir, cómo una persona que vive fuera del concepto o del territorio del Estado de Israel y que no son del linaje o que no son judíos, cómo ellos pueden interpretar o entrar en este concepto de que Israel y el pueblo judío juegan un papel importante y central, de hecho, en la historia de la redención de Dios para con el mundo. Es importante que también cada uno de nosotros debemos obtener una revelación centrada acerca de Israel en las escrituras, es decir, tenemos que tener una clara interpretación acerca de las escrituras en relación a Israel. Eh, Eso al entrar en ese punto es algo que nos va a introducir a nosotros a tener una comprensión más clara y a su vez va a desatar una bendición basada en una promesa. Recuerdan que en las escrituras en el libro de Génesis el Señor le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Tristemente, ese verso hoy en día se lo ha utilizado y se lo ha malinterpretado en muchísimos casos. Y mucha gente lo utiliza con el objetivo de bendecir a Israel, pero para recibir bendición. Y no ese es el concepto exacto que Dios le estaba dando a Abraham. Es decir, era otro el sentido. Hoy en día lo que la gente hace es como una especie de amuleto, ¿no? Lo tienen a Israel como una especie de amuleto y es importante poder entender ese concepto que en realidad no es ese punto. Pero si nosotros nos vamos a la historia, tenemos que irnos al principio para poder entender el Israel de hoy. Entonces voy a tratar de ser bien breve, sé que ustedes conocen las escrituras, pero voy a tratar de ser bien breve por eso, pero vamos a llegar directamente al punto en donde nosotros nos queremos centrar. Recuerdan que primeramente Dios es un Dios que es pionero en las misiones. Recuerdan que cuando el Señor le llama a Abraham, en un principio él se encontraba en una ciudad llamada Ur. Estaba allí en un territorio que se le conoce como Mesopotamia. Ese territorio que se le conoce Mesopotamia era el antiguo sector donde habitaban los semitas. Eh, hay un término a propósito ahora que digo semita, porque a veces la gente dice que no sé si escucharon este término acerca de antisemitas. Cuando dice antisemitas es
está refiriéndose como un odio al pueblo judío, como que no quiere al pueblo judío, pero en realidad al decir antisemita está diciendo que se opone a todas aquellas personas que son descendientes de la tribu de Sem, es decir, de Sem, uno de los hijos de Noé. Y todos aquellos que son de Sem, estamos hablando de territorio semita, también incluye árabes, también incluye gente que vive en África, en Sudáfrica, es decir, todo el sector de Mesopotamia y gente semita. El hecho de nosotros decir antisemita está diciendo que es anti toda aquella gente, no solamente judío. Entonces, el concepto más correcto para poder decir es antijudío, aquellos que no tienen o no les gusta o no tienen una afinidad con el pueblo judío, que no se llevan demasiado bien. Así que no es antisemitismo. Tristemente, durante muchísimos años se han filtrado ciertos conceptos y que se han centrado, han hecho raíces en la comunicación, pero esa comunicación es la que digo que siempre ha generado y genera mucha confusión, de hecho, hasta el día de hoy. Si nosotros tenemos que ver al Israel en el tiempo, recuerden que hubo todo un proceso en el trabajo del Señor. Es decir, cuando nosotros decimos que Dios tiene un plan incondicional, también decimos que Dios tiene un plan y que va a utilizar a Israel y al pueblo judío para la redención de la humanidad. Es porque Él va a seleccionar un pueblo. Recuerden que cuando Él los llama a Abraham, los lleva al sitio, en un territorio donde vivían cananeos, no era tierra desértica, era un territorio donde vivía gente, y en ese lugar, concretamente, el Señor comienza lentamente a forjar un pueblo, a formar un pueblo. Aquel pueblo lentamente comienza a llevarse diferentes periodos. En cada periodo iba a sufrir como una especie de cambio en el tiempo y cada cambio iba a llevar un nuevo nombre. Por ejemplo, para darles un ejemplo, los primeros, es decir, Abraham, y aquí quizás rompamos algunos mitos que hay en el mundo de la interpretación. Muchos dicen, ok, Abraham entonces, Isaac era judío, Jacob era judío, Abraham era judío. La realidad es que no, que ellos eran caldeos. Es decir, Abraham era caldeo. Cuando él viene al territorio de los cananeos, ahí se le pone por título, recuerdan que las escrituras nos dicen que a ellos se les llamaban hebreos. En el lenguaje hebreo se utiliza el término Ibrim. Ibrim viene de la palabra Laabor. Laabor quiere decir aquellos que pasan lo que pasaron del otro lado del río. Es decir, Abraham, juntamente con toda aquella gente que estaba con él, lograron cruzar lo que era el otro lado del río, y ahí se convierten en hebreos. Pero ahí no comienza ahí lo que nosotros conocemos como pueblo judío, sino que va a ser muchísimos años más adelante. Esa es lo que se conoce como el periodo de los patriarcas en las escrituras. Pero luego nosotros vamos a tener un periodo de éxodo. Yo aquí voy a hacer así algo bien rapidito, como para poder mantenernos en la cronología histórica y llegar al Israel de hoy. Recuerdan que aquí estuvo el éxodo donde el pueblo estuvo bajo la esclavitud. ¿Quién fue? Fue el pueblo hebreo que estuvo bajo la esclavitud y luego vuelven a retornar. Aquel pueblo hebreo ya empezaba a formarse porque recuerdan que ya estuvo Abraham, a Abraham le sucedió Isaac, a Isaac le sucedió Jacob, y en Jacob Dios iba a comenzar lo que él quería ya formar como nación, porque a él es donde le está diciendo, ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Es decir, ahí por primera vez aparece el término Israel en las escrituras, cuando el ángel tiene la lucha con Jacob. Nunca antes ustedes en la historia de las escrituras se van a encontrar con ese término Israel. Es decir, Israel va a aparecer por primera vez en las escrituras en ese encuentro con Jacob, no antes. Y después de ese encuentro con Jacob va a haber nuevamente se lo va a volver como a recordar que él es Israel, y a sus hijos, a los hijos de Jacob, es a quienes se le va a denominar o se les va a dar el cargo como los hijos de Israel. Por ejemplo, aquí, hoy en día, en el Estado de Israel actual, hay mucha gente, o sea, hay una ley que esa ley permite que cada 7 años una persona se pueda cambiar su nombre. Es decir, si yo me llamo Eduardo, dentro de 7 años digo, no me quiero llamar más Eduardo, me quiero llamar Abraham, por ejemplo, o me quiero llamar Moshe, que hay mucha gente que se cambia su nombre aquí en Israel, incluso hasta se pueden cambiar su mismo apellido. Esto se basa en que exactamente las escrituras, en que el Señor le cambia su nombre a Jacob y le pone por nombre Israel.
Entonces, por ejemplo, mis hijos ya no van a decir somos hijos de Eduardo, sino que van a decir hijos de quién, del nuevo nombre, de Abraham. Entonces, Eduardo era antes de que se cambie el nombre, ahora es Abraham, por ejemplo, ¿no? Estoy aquí dando un ejemplo. En el caso de Jacob, lo que sucedió es que sus hijos, es decir, aquellos 12 que le van a suceder a él, van a ser llamados los hijos de Israel. Y más tarde va a aparecer un reinado, va a haber el pueblo va a empezar a pedir que haya un rey, y es cuando aparece en escena Saúl. Luego de Saúl le va a suceder David, y David es quien va a implementar un territorio, un reinado, y a ese reinado le va a poner por nombre Israel. ¿Por qué? Porque ya estaban los territorios distribuidos a los hijos de Israel. Entonces nosotros ahí ya tenemos una forma aquí en el periodo de los reyes, que aquí es donde ya tenemos el territorio de Israel como posiblemente lo podemos llegar a conocer al día de hoy, aunque hoy en día el Israel de hoy no tiene exactamente el mismo espacio físico que tenía en la época de los reyes. Luego de este periodo, si nosotros nos vamos y seguimos en la historia, recordamos que hubo una división cuando Salomón él expande el reino de Israel, lo lleva mucho más lejos, pero luego de la muerte de Salomón le suceden aquellos que le iban a seguir. Entonces, por un lado se queda Roboam, recuerden, por otro lado se queda Jeroboam. Jeroboam es quien se va a quedar en la zona norte de Israel, y a aquella zona norte se le va a llamar Israel. La zona sur, en su defecto, donde va a quedar gobernando Roboam, se le va a llamar Judea. Es decir, tenemos el territorio de Israel y tenemos el territorio de Judea. Luego va a venir la invasión, es decir, la invasión va a haber un periodo donde vienen los asirios, y los asirios van a conquistar el norte de Israel y los van a llevar a, o sea, lejos de su sector, donde ya van a estar dispersos. Luego de ese periodo va a haber otro periodo que se conoce como el periodo babilónico. Ese periodo babilónico va a entrar en la zona sur, es lo que quedaba, y ahí es cuando se destruye el templo de Jerusalén. Nabucodonosor, cae el templo, y todo el sector de Judea, en la zona sur de Israel, gran parte de gente es llevada a un cautiverio a Babilonia. Hasta ese entonces, todo estaba como de alguna manera manejado, todo el sistema sacerdotal por el templo, pero ya después, a partir de ahí, iba a cambiar la historia por completo hasta nuestros días, al día de hoy. ¿Por qué la historia iba a cambiar por completo? Porque ya lo que se hacía en el templo dejaba de hacerse en el templo y se iba a hacer en el cautiverio. Y a partir de ahí comienzan ciertas nuevas prácticas en el pueblo, y es ahí donde por primera vez va a aparecer el término judíos. Ahí es donde aparece. No lo van a encontrar antes en las escrituras. ¿Cómo va a aparecer? ¿Y por qué aparece? El libro de Daniel se nos habla. A Daniel se le decía que eran forasteros, eran judíos que estaban viviendo en otro territorio, como también nosotros podemos encontrar que era la época de Esther, la época de Esdras y Nehemías más adelante, que iban a retornar. Eh, Se les llamaba judíos porque eran del territorio, recuerdan, del sur, y el sur era el territorio de Judea. Por lo tanto, todos los habitantes de Judea eran judíos. Y aquí quiero hacerle quizás un llamado de atención, porque hay mucha gente que se confunde y dice los judíos vienen de la tribu de Judá, y no es así, porque en el sector sur se encontraba el territorio de Judea, y en el territorio de Judea nosotros nos podemos encontrar en el mapa bíblico de aquel entonces que había dos tribus predominantes, y esas dos tribus era la tribu de Judá, sí, pero también estaba la tribu de Simeón, y también había un trozo de la tribu de Benjamín. Si ustedes se van al libro del Nuevo Testamento, se van a encontrar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él era benjaminita. Él era de los hijos de la tribu de Benjamín. No dice en ningún momento que él era judío. Entonces, los judíos vienen de dos tribus, de la tribu de Simeón y de la tribu de Judá, y era por el sector de Judea. Cuando ellos nuevamente retornan al territorio de Judea, ellos vuelven a reunificar la nación de alguna manera, y vuelve a ser como la época de los reyes, en donde todo el mapa de norte a sur vuelve a llamarse Israel, y ahí comienza un periodo de silencio, en donde por 400 años Dios no habla con su pueblo, que ustedes lo van a tener entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. Ahí es cuando aparecen los romanos en escena. En este periodo de silencio suceden cosas súper, súper interesantes, que nosotros no las tenemos en las escrituras y los tenemos en libros históricos, y que hay incluso festividades que se celebran en la cultura
del pueblo judío debido a cosas que acontecieron aquí. Y a veces la gente piensa que son festividades bíblicas, pero no son festividades bíblicas. Y a veces cuando uno quiere volverse a las escrituras, gente que dice, queremos volver a las raíces y celebrar las cosas que celebraba el pueblo, comienza a celebrar cosas que no del todo estaban relacionadas con la Biblia, sino que más bien con cosas culturales o con fiestas que están específicas en las escrituras. El periodo romano nos da la venida del Mesías y allí es cuando aparece el Mesías en la escena y aquí comienza un periodo que es muy desconocido para muchos en la historia, aquellos que no han estudiado mucho de historia, un periodo que se le conoce como la diáspora. Quizás muchos de ustedes habrán escuchado hablar de este término llamado diáspora. Este término llamado diáspora se le da el título debido a dispersión. Recuerden que cuando el pueblo por primera vez es conquistado, vienen aquí y los expulsan, se les llama exilio, primer exilio. Van a escuchar quizás que hubo en el pueblo de Israel un segundo exilio, como algunas gentes interpretan, que segundo exilio es porque ellos fueron dispersos a diferentes partes del mundo. Y ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar con que el pueblo judío se divide en varias categorías, en una categoría llamada Ashkenazí, otras llamadas sefaradíes, otras llamadas misrajíes. Las más fuertes hoy en día que se conocen son ashkenazíes y sefaradíes. Y finalmente en la historia de este periodo de la diáspora, que dura casi 2000 años todo este periodo, que va al pueblo judío a atravesar diferentes conflictos en diferentes partes del mundo, que ellos se van a tener que adaptar a una nueva cultura, tienen que aprenderse un nuevo idioma, tienen que directamente tratar de ellos de mantener su creencia, su religión, pero en un sitio que no les pertenece. Y siempre con el sentido de que en algún momento van a retornar a su tierra. Eso va a pasar años y años y años y años y años hasta que recién van a llegar a la tierra de Israel en el año 1948. El 14 de mayo de 1948 se abren varias profecías bíblicas. El libro de Isaías nos dice, se levantará la nación en un solo día, se podrá recuperar un idioma. ¿Cómo será esto posible? Se recupera el lenguaje hebreo, se pone el lenguaje hebreo como oficial, el pueblo judío retorna nuevamente a la casa y el libro de Ezequiel se abre en donde nos dice que 37:21, así dice el Señor, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Es decir, la intención de Dios siempre fue utilizar al pueblo judío como un pueblo especial, como un pueblo particular para poder redimir, como dijimos, a un mundo necesitado. Es decir, Israel en un principio falló a Dios para ser, Dios le dijo, tenían que ser luz a las naciones. En toda esa falla, ellos fallaron y fueron dispersos por diferentes lados, pero no quiere decir que Dios se olvidó de su pueblo. De hecho, Dios dice que Él confirmó su pacto. Él tiene es un pacto incondicional con su pueblo. Dice, confirmaré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Siempre seré tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y nosotros eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Hoy en día, casi todos los días están aterrizando aquí aviones, a pesar de haya corona, el aeropuerto está cerrado, pero no está cerrado para los judíos. Hay muchos judíos que están viniendo a Israel y que se están instalando y de esa manera se está cumpliendo esta profecía día a día. Es decir, el Señor está retornando y está cumpliendo la promesa. Es decir, el plan no se detuvo, nada está detenido. El Señor continúa adelante con su plan de la redención a nivel del mundo, pero lo está utilizando a Israel como un modelo. Es decir, Israel es un modelo de la fidelidad de Dios. Y nosotros tenemos que decir, Dios es fiel, sí, Dios es fiel. Observen a Israel. O sea, aquellos que dicen, no, Dios no es fiel, Dios no, Dios es fiel completamente e Israel es uno de los excelentes ejemplos de la veracidad, de la fidelidad de Dios para con su promesa. Es decir, el Señor, hay mucha gente aún que se encuentra por fuera de Israel, gente, muchos judíos que aún no han sentido este peso de retornar a la tierra de sus antepasados, es decir, la tierra que Dios le prometió. Y hay muchas comunidades en donde el Señor utiliza ciertas cosas que Él sabe utilizar
para empujar a un pueblo. Ustedes, por ejemplo, que viven allí, aquellos que viven en Paraguay, yo como les dije, vengo de Argentina, por el año 2000 al año 2002, aquellos que se pueden llegar a recordar, hubo un conflicto bien fuerte ahí por Buenos Aires en donde hubo cambio de presidentes permanentemente, hubo una crisis financiera muy, muy fuerte, en donde la comunidad judía de aquel entonces se vio como muy débil, empezaron a debilitarse demasiado y ahí aparece Israel diciendo, ustedes tienen que venir a casa, tienen que volver a la casa. Y ahí entonces ellos pusieron aviones y dijeron, vénganse, nosotros les ofrecemos nueva posibilidad de vida, de comenzar de nuevo. Recuerdan que la gente en aquel entonces incluso era un periodo muy difícil que quizás muchas casas habían perdido absolutamente todo. O sea, yo recuerdo mis padres habían perdido todo, tenían supermercados y red de negocios y habían perdido absolutamente todo por la crisis financiera tan fuerte que había ido. Entonces nosotros tomamos la opción de decir, ok, nos subimos a un avión y allí nos vamos, ¿no? Como para volver a empezar de nuevo. Y el Señor utiliza a veces ese tipo de presiones para obligar a los judíos a que retornen a casa. En Francia, por ejemplo, utilizó el antisemitismo en estos últimos años, en donde es inseguro para los judíos, era inseguro caminar por París porque comenzaron estos atentados, en donde el Señor presiona para que ellos vengan. Se cree que Nueva York también va a tener, hoy en día es una de las comunidades más grandes allí en los Estados Unidos, en donde aquí se piensa y se sabe que va a haber un conflicto financiero muy fuerte que va a, de alguna manera, obligar a que aquellos judíos retornen nuevamente a Israel. Y así el Señor va a cumplir con aquella promesa que Él tiene de retornarlos. Es por eso que aún hay muchos que se encuentran en la diáspora. La diáspora, el término se utiliza para aquellos que no son de Israel. Es decir, Israel son judíos que viven en Israel, pero aquellos que no están en el territorio de Israel se les considera diáspora, es decir, resto de las naciones. En el lenguaje aquí hebreo no se le llama, se le dice el nombre de la nación, pero cuando se le refiere a los judíos se les dice ellos están viviendo en la diáspora. Es decir, no es que están viviendo en Alemania, están viviendo en México, están viviendo en Guatemala, están viviendo en la diáspora. ¿Por qué? Porque están fuera de su tierra. Es decir, ellos deberían retornar nuevamente a su tierra y el Señor de alguna manera se va a encargar para traerlos a su tierra. Es por eso que en el Israel de hoy hay que entender que uno como creyente, es decir, nosotros como creyentes, ustedes como creyentes que están del otro lado del mundo, tienen que aprender a cómo crear un sincero amor bíblico, sano por Israel y por el pueblo judío. ¿Y por qué digo esto? Por la gran confusión que hay con el tema de Israel. Tristemente hay muchísima gente de que sí quiere conectarse con Israel, hay mucha gente que sí quiere tener un amor por Israel, pero hay mucha gente que tristemente lo que hace es se vuelca a ciertas costumbres o practica ciertas cosas creyendo que por medio de eso están abrazando el amor para con Israel y por consecuencia Dios les va a bendecir. Entonces, uno lo que tiene que interpretar que Jesús, cuando estuvo aquí en el periodo del segundo templo, él mismísimo se encontró con un montón de diferentes corrientes corrientes rabínicas que generaron mucha confusión en aquel entonces. Y las corrientes que nosotros tenemos, que se conocen hoy en día, muchas corrientes rabínicas, están muy lejos de lo que verdaderamente nos dicen las escrituras de cómo debe ser el comportamiento o la práctica o lo demás. Entonces, mucha gente tristemente lo que hoy hace es se confunde y comienza a tomar diferentes prácticas. Entonces es bien, bien importante tratar de tener un sincero, sano y bíblico amor por Israel. Es decir, no solamente seguir una costumbre porque parece que es algo del pueblo judío y que suena que es algo del pueblo judío, pero no es así. Entonces uno tiene que tener una teología balanceada y sana. Esa teología balanceada y sana viene de un corazón correcto y va a generar una motivación correcta. Es decir, en el momento que nosotros tengamos y entendamos que todo tiene que ser balanceado y todo tiene que ser sano, va a venir un corazón correcto, una motivación correcta y por consecuencia va a haber una responsabilidad activa. Y es aquí en donde Israel y la iglesia se unen. Cuando la iglesia, es decir, los no judíos, entienden el concepto para que ellos también fueron injertados exactamente en el mismo árbol, que era el natural. Recuerden, Israel, el pueblo judío es el árbol natural, y la iglesia, el pueblo gentil, es injertado en el árbol natural.
Es decir, y de hecho Pablo está aplicando algo ahí bien concreto que dice, no, árbol no te creas que tú sostienes a la rama, es decir, raíz no te creas que tú sostienes a la rama y rama no te creas que tú estás dándole vida a la raíz, sino que ambos son uno en Jesús. Es decir, es importantísimo eso porque uno tiene que entender de que hay una misión entre Israel y la iglesia que tienen destinos convergentes en la misión de Dios para la redención. Es decir, y Jesús es el centro mismo de esa convergencia. Es decir, salen de puntos diferentes, pero van hacia un punto en común. Es decir, desde puntos diferentes se van a encontrar en un punto en común. Y Jesús es el centro. No es la religión, no es la costumbre, no es la tradición, es la mismísima persona de Jesús. Y esto es importantísimo y eso sí lo remarco y lo remarco muchas veces porque he visto en este correr de los años gente que quiere hacer las cosas relacionadas o que decir quiero hacer las cosas que me dice Dios que tengo que hacerlo, entonces quiero abrazar las cosas del pueblo judío, pero tristemente a veces se olvidan de la persona de Jesús, que Jesús es el centro. A veces yo me he encontrado con muchas personas que me dicen, bueno, pero nosotros tenemos que hacer esta práctica, tenemos que hacer esta costumbre, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y a veces ese tipo de prácticas y costumbres, ¿saben qué? Es duro quizás lo que vaya a decir ahora, pero a veces representa a decirle a Jesús que se baje de esa cruz en aquella que él fue crucificado, porque no fue suficiente que él haya muerto en una cruz, por lo tanto, entonces tengo que volver a hacer algún tipo de práctica. Es decir, no fue suficiente que haya muerto en esa cruz porque necesito volver a la práctica. Y no es concretamente lo que Dios quería que así sea. El Israel de hoy que nosotros tenemos hoy, aquel que nace 14 de mayo de 1948, cabe destacar que 14 de mayo es calendario gregoriano, no calendario hebreo. Mucha gente a veces toma ciertas fechas. Recuerdo que esto se los digo así bien ligerito. Recuerdo que este 14 de mayo del año 2020 iba a haber un evento, no sé si ustedes escucharon, un evento en Roma, que el Papa Francisco estaba llamando a tener una reunión un tanto ecuménica, en donde ellos querían hacer una reunión a nivel global y reunir todas las religiones monoteístas más importantes del mundo, y entre ellas estaba el Islam, estaba el judaísmo, el catolicismo, y dentro del cristianismo también iban a haber líderes representantes de la comunidad protestante y que iban a estar allí presentes. Eso sí iba a ser un 14 de mayo de este año 2020. Debido al corona, no se pudo hacer de manera física, pero se hizo de manera virtual. Después de eso, surgieron muchísimos líderes comenzando a decir que el 14 de mayo del 2020 fue una fecha como profética que se utilizó para hacer ese evento, porque resulta ser que el 14 de mayo nació Israel y era el día de la independencia en Israel. Ahora, si ustedes se trasladan ese 14 de mayo del 2020 a el territorio de Israel, en el territorio de Israel no había ninguna independencia. ¿Por qué? Porque en Israel es el 14 de mayo, en el 48 fue 14 de mayo, pero el año siguiente, en el 49, no es 14 de mayo, puede ser 17-18, el año siguiente puede ser 20-21. Es decir, en Israel el calendario gregoriano no es representativo, aquí se maneja un calendario hebreo. De hecho, nosotros estamos en unos cuantos más años que ustedes, estamos por el año 5781, ustedes están en el año 2020. Es decir, se maneja otro calendario totalmente diferente. Entonces aquí, ese 14 de mayo fue solamente una vez, fue en 1948, pero ya después no se lo toma, ¿sí? Porque ya cambia la fecha. Nosotros tenemos un calendario de 354 días en el año, ustedes tienen un calendario de 365 días en el año. Es decir, hay mucha diferencia en todo esto. Por eso que digo que ese 14 de mayo nunca va a caer igual. Por ejemplo, a ustedes les va a caer la fecha de la Pascua, es no lo sé, el mes de abril, ejemplo del 5 al 10. Aquí no nos va a caer del 5 al 10, nos va a caer relativo, se va a mover este año, se va a mover el otro año, nunca va a ser exactamente lo mismo si no tenemos fechas de manera paralela. Entonces, ese 14 de mayo, fíjense que a veces la gente se confunde y por allí fueron diferentes corrientes que dijeron, sí, es algo profético, 14 de mayo, Israel nació y se hace este evento y unas cuantas cosas más que se dijeron y que tristemente gente que no conoce la profundidad del asunto, gente que no entiende concretamente qué es un calendario, qué es otro calendario, qué es este pueblo, qué es aquel pueblo, terminan corriendo por aquellas corrientes. Sí, es algo profético, como hoy en día mucha gente nos decía,
y nos dice, bueno, pero ese tratado de paz que acaba de tener Israel con Emiratos Árabes, fue Daniel 9:27, porque muchos decían, si activó Daniel 9:27, corona, pandemia, tratado de paz en Israel, el fin del mundo, el Mesías ya viene. Y la realidad es que los que estamos aquí en este lado del mundo decimos, no, no es Daniel 9:27, porque ese tratado que se firma entre Emiratos Árabes e Israel nunca fue un problema territorial. Es decir, Emiratos Árabes nunca tuvo un problema con Israel en cuanto a territorial. Nunca tuvieron guerra entre ambos países. Es decir, es un tratado que llegaron a un acuerdo a nivel comercial para levantar Medio Oriente desde el punto de vista financiero, que sí puede llegar a marcar parte en el calendario hacia el futuro, no hay ninguna duda, pero no es ese el tratado de paz que nos habla de las escrituras que va a venir. De hecho, el tratado de paz que nos habla de las escrituras que va a venir es un tratado de paz religioso, pero no comercial, y está relacionado con la edificación del tercer templo. Entonces tienen que prestarle atención a ese tratado de paz cuando vaya a levantar un tercer templo. Y es más, les digo, aquí hay 12 teorías en donde debe ser edificado el tercer templo dentro del monte Moria. Es decir, hay 12 espacios posibles en donde el tercer templo puede ser. Y de hecho, el pueblo, los samaritanos dicen, debe ser en el monte de la bendición, que se encuentra a unos aproximadamente 200 kilómetros del monte Moriah de Jerusalén, donde se encuentra la cúpula dorada. Es decir, hay varias teorías que uno tiene que tomar con pinzas cada una de ellas y tener muchísimo cuidado porque hablar de Israel no es así de fácil, hay que conocer de lleno lo que está sucediendo aquí dentro para poder tener autoridad y hablar hacia allá afuera. Pero el Israel de hoy, hoy en día, al tiempo que nosotros estamos viviendo, el 81% de su población es judía. El 14% es islam. Es decir, aquí hay muchos islámicos que son practicantes del islam, pero a su vez son israelíes, pero no son judíos. Entonces tienen su ciudadanía israelí, son islámicos israelíes. Y eso no los hace a ellos judíos por ser israelíes. Un 2% cristianismo. Cuando digo cristianismo estoy hablando de catolicismo. Aquí en Israel hoy en día el cristianismo protestante está visto como una secta. No es aceptado dentro de, ¿cómo se diría? Dentro de la agenda de cultos. No es aceptado, es considerado como una secta. Aquí hay otro movimiento que se llaman los drusos, es un movimiento bien pequeño que sale del Islam, y aquí otros que son un 1% que no se consideran, que no están en un lado y en otro lado. Esto que tienen aquí, este mapita, estos colores azules, son todas las relaciones diplomáticas que Israel ha logrado tener en este último tiempo. Es decir, desde que nace, todos estos países están en favor de Israel. Estos que están aquí en color verde tuvieron en algún momento relación con Israel, pero ya no la tienen más. De hecho, ustedes tienen, algunos de los países que ustedes están aquí representando, puede ser que no tengan relación. Por ejemplo, Bolivia no tiene relación diplomática con Israel, Venezuela no tiene relación diplomática, Nicaragua no la tiene y Cuba no la tiene, y así como otros países. Pero lo interesante aquí, que estos colores naranjas son en donde Israel no tiene relaciones diplomáticas. ¿Y quiénes son? Son los vecinos, son los que están de nuestra misma vereda en el barrio. Ellos no tienen paz con nosotros, es decir, no quieren el Estado de Israel. El resto sí, y estos no. Entonces, hoy en día Israel con sus vecinos se lleva bien con dos, con Jordania y con Egipto, y quienes se sumaron a la lista ahora son Emiratos Árabes y Bahrein, y hay otros nuevos en el listado que se están empezando a sumar y como a asomar por ese territorio. El Israel de hoy tiene diferentes corrientes fuertes que son las que toman las decisiones dentro del movimiento religioso a nivel parlamentario en el gobierno de Israel y por consecuencia a nivel global. Es decir, hay muchísimas corrientes en el judaísmo, es un mar de corrientes, pero solamente hay 4 que son las más importantes y las que se les acepta. 2 de ellas ellos van a decir que su fundamento está en las escrituras. Por ejemplo, los conservadores, ellos van a decir que su fundamento es de Esdras, el escriba. Recuerda que cuando vienen del cautiverio babilónico, entonces Esdras, ¿qué se encuentra? Se encuentra con un montón de gente que no habían sido llevados al cautiverio, pero que cuando él retorna, esa gente no conocía al Dios de sus antepasados. Entonces él tiene que reeducarlos.
Y aquella gente que volvió de regreso, él tiene que enseñarles el lugar en donde adoraban sus antepasados. Entonces él se transforma en una persona conservadora, que le está conservando lo antiguo, es decir, lo que se hacía en el pasado, pero a su vez lo está tratando de adaptar al nuevo periodo. Entonces los conservadores de hoy en día, aquellos que son del movimiento conservador, ustedes habrán visto muchos de ellos que utilizan una equipa, sombrerito aquí en la cabeza de color negro, pero no se visten de color negro, se visten bien normales, con camisas quizás de color blanco, lo que fuese, pero aquí se ponen una equipa de color negro. Ellos son conservadores, ellos dicen nuestro padre es Esdras. Los reformistas van a decir que su padre eh, es Nehemías, porque Nehemías hizo varias reformas. Y luego van a estar los ortodoxos y los ultraortodoxos, que son los más fuertes. Cuando ustedes miran la ciudad de Israel y Jerusalén, se van a encontrar con esta gente, así con este tipo de vestimentas. Detrás de esto, bueno, hay una explicación bien grande que podríamos estar horas aquí explicándole por qué ellos se visten como se visten, por qué hacen lo que hacen, por qué practican lo que hacen y por qué todo esto, pero en pocas palabras, muchas de las cosas que hacen no están en las escrituras, es decir, no están en la Biblia y no las van a encontrar en la Biblia. De hecho, la kipá, que hoy en día, el sombrerito este que se pone aquí en la cabeza, se transformó como en un símbolo judío, como algo obligatorio, eh, no está en las escrituras. Recién va a aparecer por el año 1890, el año 1900. Y en Israel se encuentra el movimiento del judaísmo mesiánico. Mucha gente dice el judaísmo mesiánico está haciendo mucha confusión en el mundo. La realidad es que no es el judaísmo, bueno, es que no puedo defender al judaísmo mesiánico, pero en realidad lo que yo les puedo decir es cómo comenzó en Israel. Recuerden que en el periodo del segundo templo Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, aquellos que creyeron en Jesús, que le siguieron, eran judíos. Jesús, ¿quién era? En el lenguaje hebreo se le dice Mashiach. En el lenguaje español la traducción de Mashiach es Mesías. Es decir, Jesús era el Mesías de ellos. Por lo tanto, aquellos judíos se transformaron en mesiánicos por ser seguidores del Mesías. Es decir, los primeros creyentes de Jesús eran judíos mesiánicos y ellos practicaban prácticas del Antiguo Testamento como judíos. Con el correr de los años y con el periodo de la diáspora, el movimiento judío mesiánico se vuelve como a reactivar, pero con un propósito que su origen principal era de poder recuperar a los hebreos que se habían ido al catolicismo. Entonces ellos crearon como sinagogas para poder decir tenemos que recuperar a los nuestros y llevarlos nuevamente a nuestras raíces de donde comenzó. Tristemente, con el correr de los años, lo que sucedió es que los no judíos comenzaron a entrar a estas sinagogas, a este tipo de con sinagogas mesiánicas, y se adaptaron a ese nuevo movimiento que les surgía. Y hoy en día se ha generado muchísima confusión con todo aquello en donde mucha gente dice tenemos que volver a las raíces. Pero por eso yo digo, es que no es volver a las raíces de los rabinos o de prácticas o de costumbres, sino que uno tiene que volver a lo que Jesús siempre estuvo diciendo en su periodo, y es volver a la Biblia, volver a las escrituras. El Señor nunca terminó con el pueblo de Israel. El Señor tiene un propósito. El libro de Romanos nos dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, el pueblo judío quiere hacer cosas, pero no saben cómo hacerlo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En el mismo Romanos, en el verso 11, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, aquí es el apóstol Pablo que está hablando,
por cuanto yo soy el apóstol a gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, hay mucho que podemos hablar de Israel. Yo traté de hacer aquí un súper resumen de todo, pero Dios no terminó con el pueblo de Israel. Ustedes que están de aquel lado del mundo tienen que saber que tienen que abrazar de alguna manera el plan de Dios, que Dios no terminó con Israel, pero abrazarlo de una manera sana, es decir, no hacer prácticas ni costumbres ni cosas que estén relacionadas con los movimientos rabínicos, con cosas que Jesús debatía en contra de ellos, sino que tratar de abrazar las escrituras y volver al origen bíblico. Um, um, no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que decirles, pero hasta aquí llegamos porque sé que hay un tiempo de preguntas y respuestas.